Vamos a explicar en esta ocasión cómo encontrar un decil. Cabe mencionar que cuando nosotros hablamos de deciles, cuartiles, deciles y percentiles, estamos hablando de medidas de posición. Es decir, esas fórmulas nos ayudan a encontrar en qué posición se encuentra tal dato, ¿verdad? ¿Y qué significa cuartil? Si nosotros nos ponemos a analizar, imaginémonos que este es el total de todos los datos que nos dan. El cuartil divide a eso en 4 partes iguales. Imaginémonos que estas cuatro partes son iguales. Entonces, si este es el total de datos, si todo esto es el total de datos, entonces yo en los cuartiles puedo decir que aquí es cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. ¿Y qué significa eso? Digamos que al encontrar esta primera parte encuentro, digamos, el 25% de mis datos. Al encontrar esto, me ubico a la mitad de mi total de datos, justo a la mitad. Y al encontrar digamos que encuentro la tercera parte de todos mis datos, la posición donde se encuentra la tercera parte, o el 75%. Eso es los cuartiles, cuartil 1, 2 y 3. Ya el cuartil 4 sería el total de los datos, ¿verdad? Por eso ya no lo ponemos. Ahora, los deciles. Es igual otra medida de posición, solo que ese va de 10 en 10. Imaginémonos que este es mi total de datos. Y yo lo voy a dividir en 10 partes iguales para simular que es mi decil. Entonces, si yo divido mi total de datos en 10 partes iguales, es esto, miren. Imaginémonos nuevamente, esto es el total de datos. Y cada parte de mi decil se divide en 10%. Si yo quiero encontrar dónde se encuentra el decil 1, voy a encontrar, digámoslo así, el 10% de mis datos. Aquí se encuentra. Si yo, digamos, quiero encontrar dónde se encuentra mi decil 2, voy a encontrar el 20%. Imaginémonos que todo esto vale 100. Y yo quiero encontrar el decil 1, entonces mi decil 1 va a ser 10. Mi decil 2 va a ser 20. Mi decil 3 va a ser 30. Decil 4, decil 5, decil 6, decil 7, decil 8, decil 9. Y el total de los datos sería decil 10. Para esto nos ayuda lo que son los deciles. Comparémoslo con los cuartiles. Al comparar, me fijo que tienen algo en común. Si yo encuentro el decil 5, sería lo mismo que encontrar el cuartil 2, ya que con ambos estoy buscando justo la parte de en medio de mis datos, miren. Y sería, digámoslo así, como el 50%. Entonces, coinciden en esas dos partes, que sería el mismo dato, el cuartil 2, porque es la parte del centro, que el decil 5. Ahora, pongámoslo a comparar con los percentiles. Si yo tuviera igual todo esto que vale el total de los datos, mis percentiles lo tendría que dividir en 100 partes iguales. Así, hasta llegar hasta aquí. Es decir, mi total de datos lo voy a dividir en 10 partes, en 100 partes iguales. Por eso es percentil. Percentil 1 sería el 1%, P1, P2 sería el 2%, etc. Lo que puede coincidir también con los datos anteriores es que mi percentil 50 coincidiría con mi decil 5 y con mi cuartil 2, ya que con esos encuentro justamente el dato que se encuentra a la mitad de todos los datos. Ese sería una coincidencia.
Al igual que si digamos yo quiero encontrar mi decil 7, puede coincidir con que yo encuentre mi percentil 70, ya que con ello encuentro el 70% de mis datos. Es decir, ¿dónde se encuentra exactamente la posición 70? Y así puedo hallar coincidencias entre los cuartiles, los deciles y los percentiles. Esa sería una pequeña explicación acerca de las medidas de posición.